Amigos, ¿cómo están? Buenísimas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla, del aula a tu pantalla. Una clase únicamente de 15 minutos, ¿verdad? En donde específicamente te voy a mostrar muchísimos temas en materia jurídica. Y bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de el dolo. El dolo en el derecho administrativo disciplinario mexicano, ¿ok? Derecho administrativo disciplinario mexicano, que además está padrísimo. En el caso de las faltas administrativas graves, específicamente. ¿Por qué en el caso de las faltas administrativas graves? Bueno, porque las faltas administrativas graves son típicas, antijurídicas, culpables y dolosas en nuestro derecho administrativo disciplinario. Déjame explicarte cómo está, ¿ok? Te voy a poner la parte de la teoría del caso, que eso es muy importante, que tú lo conozcas. La teoría del caso, que ya lo he dicho específicamente en otras áreas, también en materia penal la tenemos, ¿no? En materia civil también. En materia administrativa disciplinaria no es la excepción. Y esta teoría del caso debe contener determinados elementos muy específicos, muy precisos en el IPRA, en el informe de presunta responsabilidad administrativa, que tiene que presentar específicamente la autoridad investigadora hacia la autoridad substanciadora, y en donde se va a encontrar la calificación de la falta administrativa grave para imputársela a un servidor público y o particular. Bueno, entonces esta teoría del caso está compuesta por el elemento fáctico, que son los hechos, ok, aquí lo tenemos, los hechos. Después tenemos el elemento probatorio, que son los datos de prueba, y aquí es donde vamos a poner especial atención, fíjate, en la parte de el elemento normativo, ¿ok? El elemento normativo. ¿Por qué aquí en el elemento normativo? Porque si yo te preguntara, a ver, para que exista una falta administrativa grave, una FAG, ¿verdad? Imputada a un particular, a un servidor público, el dolo, ¿dónde lo vamos a encontrar? No lo encontramos en los hechos, no lo encontramos en el dato de prueba, en la teoría del caso. Lo vamos a encontrar en el elemento normativo. Fíjate cómo está. Las faltas administrativas graves son típicas, ¿ok? Entonces, quiere decir que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos tipos administrativos disciplinarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos tipos tienen un elemento de tipicidad, es decir, describen una conducta específica en la cual la autoridad investigadora, a través de todo este análisis de la teoría del caso, tiene que encuadrar, ¿verdad?, hacia el servidor público. Pero no solamente es encuadrarla, sino que dentro de este tipo administrativo encontramos el dolo, ¿ok? El dolo en el derecho administrativo disciplinario no está en la culpabilidad. El dolo en el derecho administrativo disciplinario está en el tipo administrativo. ¿Qué es un tipo? El cohecho. Cuando, artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Cuando un servidor público, ¿qué es lo que va a hacer? A través de sus funciones obtiene dinero para sí. Esa es una hipótesis normativa del tipo de cohecho contenido en el artículo 52, ¿verdad? Tendrá que demostrar la autoridad administradora, la autoridad investigadora, perdón, tendrá que demostrar el sujeto activo, la calidad de sujeto activo. Si es servidor público, ¿verdad? Tendrá que demostrar el elemento volitivo, la conducta que el servidor público obtuvo, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta cómo vas? Entonces, está dentro del tipo el dolo, ¿ok? También esta falta administrativa no solamente es típica, aquí voy a poner típica, sino también es antijurídica, es decir, es una conducta que la ley prohíbe. Entonces, el servidor público sabe que no debe obtener dinero con motivo de sus funciones, ¿verdad?, que está fuera de su salario o de su remuneración, ¿verdad?, para sí.
Entonces, si lo hace, bueno, pues entonces la conducta sería antijurídica. La conducta también, el tipo administrativo, la falta administrativa, perdón, es culpable. Debe haber culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es el grado de reprochabilidad que la misma norma jurídica otorga para efecto de que el servidor público haya cometido una conducta. Tú en esta culpabilidad te puedes hacer una pregunta, ¿no? La parte de, ¿el servidor público pudo haber actuado de forma distinta? Si tu respuesta es sí, entonces hay culpabilidad. Claro, realizando todo este análisis, insisto. Si tu respuesta es no, entonces no hay culpabilidad. Tuvo que haber actuado de esa forma porque no tenía otra para actuar. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando se proteja el bien jurídico protegido, ¿no? En este caso. Y por supuesto que debe haber un nexo causal. Un nexo causal o elementos que efectivamente demuestren que todo esto sucedió, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, vámonos a la parte del dolo. Lo voy a bajar, el dolo, ¿ok? El dolo básicamente tiene dos elementos. Fíjate cómo está. El elemento del conocer. Cuando el servidor público y o particular conozcan los elementos de la falta administrativa grave. Como servidor público únicamente por esa investidura de sujeto activo, ¿verdad? Se presume que tú tienes el conocimiento de que si pides un dinero extra o fuera de tu remuneración para realizar un trámite para ti, entonces estás cometiendo la falta administrativa de cohecho. Entonces, elemento 1, conocer los elementos del tipo, ¿no? Conocer los elementos del tipo. 2, la voluntad de realizar. Es decir, llevar a cabo todos los elementos para realizar la conducta prohibida por la norma jurídica. ¿Ok? Prohibida por la norma jurídica. Yo no digo que culpable, no, espérate. Esto lo vamos a ver después en otra clase. Prohibida por la norma jurídica. Es decir, a pesar de que conoces los elementos del tipo, llevas a cabo su realización. Entonces, aquí hay un elemento volitivo para efecto de actuar, llevar a cabo la realización, lo voy a poner así, llevar a cabo la realización de la conducta. Una conducta que, como lo dice el artículo 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ojo, puede ser por acción u omisión. ¿Te das cuenta? Puede ser por acción u omisión. Bajo esta perspectiva, en la falta administrativa grave, no es necesario, escúchame lo que te voy a decir, no es necesario que exista un resultado material. En algunas sí. Por eso todo depende del tipo de que se trate y de la hipótesis normativa que prevea la tipicidad de la conducta. Pero hay faltas administrativas graves en México que no requieren de un resultado material y aún así hay dolo. Es decir, basta con que el sujeto, a través de una conducta que prevé la falta administrativa, ponga en riesgo el bien jurídico protegido, ¿no? El bien jurídico protegido. En este caso, pudiera ser el buen funcionamiento de la hacienda pública o el buen funcionamiento o el buen actuar de los servidores públicos, por ejemplo. Te doy un ejemplo de esto, ¿no? Yo te digo que en la parte del dolo hay resultado material, pero también puede que no haya resultado material, ¿ok? Y aún así, la conducta sigue siendo dolosa. Vamos viendo. Entonces, resultado material o sin resultado material. Por ejemplo, sigo con el cohecho. Por eso te digo que en México la tipicidad es súper importante, ¿verdad? Y por eso el dolo está en el tipo, en el derecho administrativo disciplinario, en el tipo de la falta administrativa grave. Porque vamos a poner otra hipótesis normativa en el caso del cohecho. Vete al 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y te dice,
cuando el servidor público pretenda obtener dinero que no forme parte de su remuneración para su esposa, su cónyuge, ¿no? Es una hipótesis normativa. Entonces, fíjate la parte de el elemento volitivo, es el pretender obtener, no fue el obtener, es el pretender obtener, se actualiza el elemento volitivo como una conducta de acción para realizar el cohecho. Mi pregunta sería, ¿el servidor público en este caso obtuvo algo? La respuesta es no. ¿Por qué? Desde esta perspectiva de riesgo, el dolo consiste en que a través de su actuar puso en riesgo el bien jurídico protegido. Con ese simple hecho de poner en riesgo el bien jurídico protegido, algunos dicen, oye, es que repite mucho, sí, discúlpame si repito mucho esta parte, pero yo soy profesora y de acuerdo a las técnicas hay unos que lo agarran a la primera, pero hay otras personas, ¿verdad?, que tenemos que estarles diciendo, o tenemos que estar, otras personas como yo, por ejemplo, que me tienen que explicar con peras y manzanas para que yo entienda algo que desconozco, si no, no lo alcanzo a entender. Entonces, discúlpenme si lo repito mucho, pero sigo avanzando, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de que el elemento volitivo ponga en riesgo al bien jurídico protegido, ya se actualiza automáticamente el dolo sin que haya existido un resultado material. ¿Ya te diste cuenta cómo en el derecho mexicano lo estamos manejando así? Por eso el dolo lo tenemos en el tipo, insisto, y no lo tenemos en la culpabilidad. Porque si lo tuviéramos en la culpabilidad, entonces aquí bastaría con que la conducta fuera reprochable para el servidor público. Y como en México estamos en un sistema que retoma los principios garantistas del derecho penal, ¿verdad? Como es el principio de la no autoincriminación, todavía tengo tiempo, como es el principio de la no autoincriminación, o sea, una confesional expresa, ¿verdad? Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe la confesional por absolución de posiciones, pero no la expresa, una confesional expresa no hace prueba plena en el derecho administrativo disciplinario. Porque el derecho administrativo disciplinario en el artículo 135 prevé la teoría del caso y te dice, la autoridad investigadora tendrá la carga de la prueba para demostrar los hechos que conformen la falta administrativa. Y el elemento normativo, ¿verdad?, tendrá que demostrar el nexo causal existente entre la conducta del servidor público y el resultado material. Y dentro de este nexo causal tendrá que demostrar, entre otras cosas, que hubo dolo. Y necesitará datos de prueba, la autoridad investigadora, para demostrar que hubo el dolo. Y no puede decir que con la pura confesional expresa, únicamente con la confesional expresa del servidor público, ya el Tribunal de Justicia Administrativa puede resolver condenando. ¿Por qué es importante esto para el derecho administrativo disciplinario? Para la sanción. Si hacemos un buen análisis del dolo, ¿verdad?, como abogados defensores, podemos salvar a nuestros clientes de muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Primero, si no hay un resultado material, ¿qué quiere decir? Que no hay un daño hacia la hacienda pública, ¿sí o no? Si no hay un daño hacia la hacienda pública, no se actualiza la indemnización que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque la indemnización únicamente se podrá condenar, ¿verdad? Obviamente, ahí se tiene que demostrar también los daños y perjuicios hacia la hacienda pública, se tendrá que demostrar el beneficio en términos del 109 constitucional, fracción tercera, el beneficio que obtuvo el servidor público, así como el beneficio económico, así como el daño que causó hacia la hacienda pública. Y si aquí no tenemos un resultado material, aunque haya habido un dolo, por supuesto que no va a haber una indemnización hacia la hacienda pública. ¿Te das cuenta? Entonces la sanción, pues probablemente consiste en mera indemnización,
porque ni siquiera la sanción, en mera inhabilitación, porque ni siquiera la sanción económica se va a poder dar en ese sentido, ¿te das cuenta? Entonces, es súper importante que conozcamos que dentro del IPRA, la autoridad investigadora debe tener un elemento específico para efecto de hacer un análisis lógico jurídico a través de hechos y de datos de prueba de la existencia del dolo. El dolo puede ser, aquí me voy a quedar porque voy a dar una clase completa para eso. En materia administrativa disciplinaria puede ser dolo directo, puede ser dolo indirecto o puede ser, mis queridos amigos, dolo eventual. Pero esto se los explico la próxima clase. Les prometo que la semana que sigue ampliaremos este espectro del dolo en el derecho administrativo disciplinario y les voy a explicar en qué consisten estos tres tipos de dolos. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual en el derecho administrativo disciplinario. Soy la doctora Liz Padilla. Te mando un beso como siempre, cuídate mucho en estas épocas del COVID. Sígueme por mis redes sociales, Facebook personal, Liz Padilla, solo dale seguir. También me puedes seguir por Twitter, LZBet, Padilla 2. O si lo prefieres también, chécate mis fotografías en Instagram, doctora-Liz-Padilla. Suscríbete a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Te mando un beso como siempre, cuídate mucho, estamos en contacto. Bye bye, gracias.